La purga anticomunista. La confrontación exterior tuvo repercusiones dentro de la nación, sobre todo las múltiples conmociones de 1949 a 1950, la bomba atómica soviética, la caída de China y la guerra de Corea. Vistas como la culminación de años de triunfos comunistas, estas catástrofes demostraban claramente que los esfuerzos estadounidenses debían de haber sido saboteados por siniestras fuerzas, por espías y traidores. Comenzó entonces la búsqueda de culpables. Aunque se conocen generalmente como McCarthyismo, las purgas anticomunistas de ese periodo se habían iniciado años antes de que el senador por Wisconsin Joseph McCarthy se hiciera célebre por vez primera en 1950, y de hecho tuvieron lugar principalmente bajo la administración demócrata de Harry Truman entre 1946 y 1953. La primera víctima, y la más obvia, fue el Partido Comunista. En julio de 1948 sus dirigentes fueron declarados culpables de intentar derribar al gobierno, procesamiento novedoso ya que básicamente se les acusaba de difundir libros y panfletos en los que se discutía y defendía esa línea de actuación, no de dar pasos directos hacia ese fin. En el caso Danes de 1951, el Tribunal Supremo falló que incluso ese tipo de debates podían regularse apropiadamente, y que el gobierno no tenía por qué esperar a que se estuviera preparando un golpe de forma activa. En 1951 muchos estados ya habían prohibido la actividad del partido en sus jurisdicciones y habían presionado a sus miembros de muchas maneras, como retirándoles las prestaciones sociales. Además, en la mayoría de los estados se estableció la obligación, para los funcionarios públicos, de jurar que no apoyaban a causas o actividades subversivas. La acción oficial se vio reforzada por el vigilantismo, organizado a menudo a través de grupos de veteranos y católicos. La justificación oficial de tan duras medidas era que los izquierdistas representaban una quinta columna equivalente a la de los que habían ayudado a los nazis en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, y que estaban preparándose ya para apoyar el comunismo mundial mediante el sabotaje y el espionaje. En realidad, tales infiltraciones existieron en cierta medida y sus actividades fueron confirmadas por los cables soviéticos que interceptó la inteligencia estadounidense a través del programa B-1. El espectro que abarcaba la búsqueda de traidores, con todo, era muy variable. La búsqueda de espías situados en altos cargos encontró su objetivo más visible en Alger Hiss, funcionario del Departamento de Estado, que probablemente formó parte de un círculo comunista clandestino desde finales de la década de 1930. El juicio a Hiss duró desde agosto de 1948 a enero de 1950 y excitó los temores populares respecto a los elementos subversivos. Entre el pueblo en general se emprendió la caza de traidores bajo los poderosos auspicios del Comité del Congreso sobre Actividades Antiamericanas, House Committee on Un-American Activities, el cual limitó gravemente tanto el derecho a la libertad de expresión como las tradicionales salvaguardias contra la autoincriminación. Armado con el testimonio de una legión de delatores profesionales y supuestos conversos, el comité elegía como objetivo determinadas regiones o industrias, e identificaba a los supuestos comunistas por su participación en grupos liberales o izquierdistas que se definían como tapaderas de organizaciones comunistas. Entre esos grupos figuraban clubes y organizaciones que tenían una reputación intachable o que incluso se habían alineado con políticas oficiales anteriores, como por ejemplo algunos que habían apoyado a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Una provechosa fuente de subversivos era la lista de personas que habían respaldado al candidato izquierdista liberal a la presidencia Henry Wallace en 1948. Aunque era un procedimiento electoral legítimo, al participar en él los activistas de Wallace se estigmatizaron a sí mismos como potenciales traidores. Negar una acusación de afiliación comunista era peligroso de por sí, pues se podía presentar fácilmente un delator que dijera lo contrario, con lo que el acusado era además culpable de perjurio. La única forma de evitarlo era negarse a responder todo lo que pudiera ser autoincriminatorio, es decir, acogerse a la quinta enmienda, pero con eso el interrogado daba la impresión de que tenía algún delito que ocultar. Una vez acusada, a una persona le resultaba extremadamente difícil demostrar su inocencia, a no ser mediante la desagradable táctica de hacerse también un delator y dar nombres públicamente.
Apareció toda una red de agencias privadas, compuestas a menudo por antiguos agentes del FBI, que investigaban a una empresa determinada a petición de su dirección para descubrir a los subversivos y para destacar a los que demostraban un excesivo espíritu de cooperación. Una vez marcada como comunista, una persona entraba en los registros de los vigilantes privados, a quienes consultaría en el futuro cualquier potencial contratador. Entrar en la lista negra suponía perder toda esperanza de conseguir un empleo. Con la retirada de pasaportes se garantizaba que la mayoría de los sospechosos no pudiera salvarse abandonando el país. Las purgas pasaron por varias fases, pero entre las víctimas que más sufrieron estaban sindicatos radicales como el denominado Trabajadores del Sector Eléctrico, Electrical Workers. La industria cinematográfica fue atacada en las audiencias de 1947 a 1948, hecho que después alcanzó gran notoriedad porque muchas de las víctimas hicieron públicas sus historias en las décadas siguientes. Sufrió mucho también el sector de la docencia, tanto profesores universitarios como sindicatos de enseñanza, y las acusaciones de subversión comunista en las escuelas provocaron un clima de paranoia, pues diversas instituciones se lanzaron a deshacerse de posible material sospechoso en los libros de texto y las lecturas obligatorias. En febrero de 1950, el senador Joseph McCarthy pronunció el primero de una serie de discursos que elevaron el pánico a nuevos máximos. McCarthy advertía de una batalla total y definitiva entre el ateísmo comunista y el cristianismo, y aseguraba tener listas detalladas de activistas comunistas del Departamento de Estado y de otros lugares que habían entregado China al comunismo. Su irresponsabilidad y su desprecio por la verdad no fueron contestados por unos medios de comunicación y un estamento político que estaban aterrorizados por la posibilidad de incurrir ellos mismos en la infección roja. En enero de 1953 McCarthy asumió la dirección del Subcomité Permanente de Investigaciones, Permanent Subcommittee on Investigations. En octubre McCarthy inició las investigaciones que provocarían su caída, las audiencias a los traidores que formaban parte de las Fuerzas Armadas. Sus excesos venían preocupando desde hacía tiempo, y la extensión al ejército enfrentó al comité y a sus investigadores, como Roy Cohn, con figuras del establishment que querían y podían defenderse. La televisión tuvo un papel fundamental a la hora de poner al descubierto las tácticas del senador, y una numerosa audiencia pudo ver cómo el abogado Joseph Walsh humillaba a McCarthy. En marzo de 1954 la administración Eisenhower denunció a McCarthy y a Cohn, que fueron debidamente condenados por el Senado en diciembre de ese año. Aunque a menudo se considera que este hecho marca el fin de las purgas, muchas de las persecuciones siguieron en marcha, y las leyes originadas por el pánico siguieron estando vigentes hasta entrada la década de 1970.